Chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo y bueno, en este video vamos a continuar con el tema de transistores y les voy a hablar de los pasos o el procedimiento para analizar el circuito de polarización por retroalimentación del colector. Bueno, recordemos que el circuito es este. Es un transistor cuyo emisor está conectado directamente a una referencia de voltaje y hay una resistencia para el colector, pero entre esta resistencia del colector y el propio colector del transistor vamos a conectar la resistencia de base. ¿Sale? Entonces, vamos a analizar esta configuración de este circuito de polarización para el transistor. Ok, entonces lo que hay que tener en cuenta para esta configuración es las corrientes que van a estar en el transistor. Vemos la corriente de colector, la corriente de base, la corriente de emisor, pero también estoy indicando o hay que tomar en cuenta una corriente de colector que es la que circula por la resistencia de colector antes del nodo donde se separa la corriente para la base y continúa la corriente para el colector. De esta forma vamos a tener que la corriente para colector prima, por así decirlo, por la coma que tiene en la parte superior, va a ser igual a la corriente de emisor. Pero bueno, para empezar a analizar este tipo de circuitos tenemos que, al igual que en los anteriores, obtener las ecuaciones de malla. Entonces, si desarrollamos la ecuación de malla para la malla base emisor, tendríamos lo siguiente, ¿no? Menos el voltaje de alimentación del circuito, más la caída de voltaje en la resistencia del colector, más la caída de voltaje en la resistencia de la base, más la caída de voltaje entre las terminales base y emisor, y eso va a ser igual a cero. ¿Sale? Entonces esa es nuestra ecuación de malla base emisor. Luego entonces hay que obtener la ecuación de malla colector emisor y sería la siguiente, ¿no? Tenemos el voltaje de la fuente de alimentación más la caída de voltaje en la resistencia que está conectada al colector más la caída de voltaje entre las terminales de colector y emisor. Bien, dicho esto, entonces lo siguiente que se debe de hacer es suponer cuál es el estado que tendrá el transistor. Em, como habrán notado en los dos ejemplos anteriores, el estado que estamos suponiendo es que el transistor está en la región activa. Y por estar en esa región se cumplen ciertas características, por ejemplo, que la corriente en el colector sea igual a la beta del transistor por la corriente de base. Entonces, tomando esta equivalencia de la corriente de colector, podemos reescribir la ecuación de la malla base emisor para obtener esta expresión. Vean que estamos cambiando la corriente de colector por esta expresión de beta por corriente de base. Ahora, observen que esta corriente de colector prima, pues como la corriente de base es muy pequeña en comparación de la corriente de colector, vamos a considerar esta equivalencia de que esta corriente de colector I' va a ser como la corriente de colector IC, ¿sale? I subíndice C. Entonces tendríamos esta expresión, ¿no? Menos fuente de alimentación más beta por IB por RC más IB por RB más la caída de voltaje entre la base y el emisor. Esta ecuación la tenemos que obtener para poder calcular la corriente de base. Y la despejamos de esta ecuación, con lo cual tenemos esta fracción. ¿De acuerdo? Bien, ya con esta expresión, bueno, esto es lo que necesitamos para calcular la corriente de base. Digamos que si el circuito tuviera valores concretos, la fuente de alimentación también, pues ya podríamos conocer cuál sería la corriente de base, o al menos una corriente de base muy aproximada, ¿no? Ahora, vamos a retomar la ecuación de la malla colector-emisor para calcular el voltaje entre colector y emisor. Y para esto, pues va a ser menos el voltaje de alimentación más la caída de voltaje en la resistencia RC más la caída de voltaje entre el colector y el emisor y tendríamos esa expresión, ¿no? Igual a cero. De aquí vamos a ir despejando al voltaje colector emisor y adicionalmente, aquí ya está despejado, voltaje colector emisor, y adicionalmente sustituimos el valor, la equivalencia de corriente de colector por el producto de beta por la corriente de base. Y aquí lo tenemos. ¿Sale? Bueno, con estas ecuaciones vamos a poder obtener los valores de la corriente de colector y el voltaje de colector emisor, los cuales definen el punto de trabajo del transistor, el punto Q. Vamos a ver un ejemplo, ¿no?
de análisis de circuito de polarización de retroalimentación en el colector, ¿no? Es un circuito de polarización para transistor. Bien, entonces veamos, ¿no? Determinar el punto de trabajo y la recta de carga del transistor en el circuito que vamos a ver a continuación. Aquí nuevamente, como se los mencionaba en el video anterior, en los videos anteriores, tenemos dos enfoques de cálculo. Uno se refiere al calcular el punto de trabajo, que consiste en determinar la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Con esos dos parámetros ya tenemos las coordenadas del punto Q de trabajo del transistor. Eso es por una parte. Y luego por otra parte es obtener la recta de carga, que también con esta recta de carga podemos obtener el punto Q. Entonces son dos análisis que son independientes uno del otro. Y digamos que son dos métodos de solución de obtener el punto de trabajo del transistor. Uno que es semigráfico, ya les mencionaba, porque utiliza la respuesta del transistor para obtener el punto Q, bueno, la respuesta del transistor y la recta de carga para obtener el punto Q. Y este otro que utiliza únicamente el análisis de las mallas, ¿no? Las ecuaciones de malla. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí este circuito en el que vamos a aplicar el procedimiento para obtener la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Cabe mencionar que en este caso la ganancia para este transistor vamos a suponerla de 150, es decir, beta igual a 150. Bueno, entonces ya desarrollamos la ecuación que nos permite obtener la corriente de base y la podemos reutilizar aquí, ¿no? Al sustituir los valores del voltaje de la fuente de alimentación, el voltaje entre las terminales base y emisor, así como la ganancia, la resistencia en el colector y la resistencia de base, podemos obtener que la corriente de base va a ser de 13.836 microamperes. Ahora, antes de continuar, les repito, vamos a hacer la suposición de que el transistor está operando en la región activa. Como estamos haciendo esa suposición, se cumple esta condición de que IC es igual a beta IB. ¿Sale? Si no utilizamos esa suposición de que el transistor está en la región activa, entonces no podemos usar esta ecuación. Tenemos que buscar la ecuación que define la corriente de colector para el estado en particular del transistor que estemos utilizando. Ahora, también tenemos que observar que para el caso del voltaje base y emisor, si estamos suponiendo que el transistor está en la región activa, entonces este valor de voltaje es de 0.7 volts, el de la voltaje base emisor, ¿sale? Ya utilizando esos valores, entonces obtendrás que la corriente de base es de 13.836 microamperes. Bueno, eso ya tenemos por una parte la corriente de base. Ahora lo siguiente es calcular la corriente bueno, podríamos calcular la corriente de colector, pero bueno, voy a calcular directamente el voltaje colector emisor. Porque bueno, la corriente de colector, pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Que es beta por la ganancia B. Ya tenemos la ganancia B, perdón, beta por la corriente de base y ya tenemos la corriente de base. De esta manera podemos ver, o podrán comprobarlo con los cálculos, que la corriente de colector es de 2.0754 miliamperes, lo cual al utilizar los valores en esta ecuación, obtenemos que el voltaje colector emisor es de 10.245 watts. Ahora podemos verificar estos valores realizando una simulación, que es lo que yo hice. Construí este circuito en el software Proteus, específicamente en la herramienta ISIS, que nos permite hacer simulaciones. Y bueno, coloqué la resistencia, las resistencias, el transistor, especificando su ganancia a 150 de beta y que el voltaje entre el base y emisor cuando esté en funcionamiento, o sea, cuando esté en la región activa, sea de 0.7 volts. Vemos entonces que de acuerdo a la simulación nos arroja que la corriente que atraviesa la resistencia de colector de 4.7 kiloohms es de 2.08 miliamperes y eso concuerda bueno, espérense que se distraiga un poquito la imagen, aquí, con el valor obtenido, ¿no? De la corriente de colector 2.0754. Entonces aquí el simulador posiblemente sea más correcta el valor de la simulación, ya que pues a la hora de hacer los cálculos no utiliza todos los puntos decimales. ¿Ok? Entonces supongamos que es 2.08, pero el 2.0754 estaría correcto también, ¿no? Y la corriente en la base es de 13.8 microamperes, que es igualmente el valor de la corriente de base que obtuvimos. Nuevamente me estoy regresando y aquí está, ¿no? La corriente de base 13.836 microamperes. Y bueno, el voltaje entre el base y colector es de 10.2 según la simulación. Vamos a ver en los cálculos. Nuevamente me estoy regresando.
Y ok, ahí está, 10.245 volts y corresponde con la simulación. Ok, bueno, entonces con esos cálculos podemos obtener ya la corriente de colector, el voltaje entre colector y emisor, y a partir de ellos podemos obtener voltajes colector base, base emisor, bueno, sí, ya lo tenemos, así como la corriente de colector y la corriente de emisor. Entonces, digamos que hasta este punto ya obtuvimos la mitad de lo que les pido en el ejemplo, ¿no? Que es la corriente de colector y el voltaje colector emisor que definen el punto de trabajo Q. Entonces, ahora vamos a ver cómo tener la otra parte, es decir, los mismos, la corriente de colector y el voltaje colector emisor en el punto de trabajo, pero esta vez empleando la curva característica del transistor. Entonces, lo que vamos a hacer es el desarrollo para obtener, para poder dibujar la recta de carga en la gráfica de la curva del comportamiento del transistor. Entonces, primero vamos a determinar el valor de la corriente de colector de uno de los extremos de la recta de carga. Recuerden que para calcular esta corriente de colector, tenemos que hacer que el voltaje colector emisor sea igual a cero. Entonces partimos de esta ecuación, que es la ecuación de la malla colector emisor, ¿sale? Ahora, al hacer el voltaje colector emisor igual a cero, esta ecuación adquiere esta forma. Como ya tenemos todos los valores del voltaje de alimentación, el VCC y la resistencia RC, podemos despejarlas para obtener la corriente de colector para un extremo de la recta de carga, ¿no? Con lo cual tenemos el siguiente resultado de 4.255 mA. Observen que es distinto de la corriente que calculamos anteriormente, ¿no? En la primera etapa de este ejemplo. Bueno, pues ya tenemos uno de los extremos de la recta de carga. Sus coordenadas de ese extremo serían 0 volts entre voltaje colector emisor y una corriente de colector de 4.255 mA. Pues ya que tenemos este extremo de la recta de carga, vamos a calcular el otro extremo, que es el cual consiste en determinar el valor del voltaje colector emisor. Pues volvemos a utilizar la ecuación de la malla colector emisor. Aquí está, ¿no? Pero ahora para poder calcular este voltaje colector emisor, lo que tenemos que hacer es que la corriente de colector sea cero. Al hacer eso, entonces obtenemos esta expresión y el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación, es decir, 20 volts. Y ya con eso pues podemos tener nuestra curva del comportamiento del transistor, ¿no? Aquí ya tenemos el plano para dibujar la gráfica. Supongamos que esta es la curva, ¿no? Entonces vamos a colocar los extremos de la recta de carga. Aquí tenemos uno en 4.255 mA y el otro está acá en 20 mA, ¿no? Entonces ya que lo marcamos aquí, con una regla trazamos la línea, la recta de carga, y donde intersecta con esta curva de comportamiento, ese es el punto Q. Ahora estas curvas se obtienen con un trazador de curvas, así se llama el dispositivo, que se utiliza para poder dibujar curvas de transistor. Las que yo he sacado en los ejemplos que han visto aquí en los videos, los he sacado con el software de Proteus, porque bueno, no tengo un trazador. Y y también es un dispositivo pues que se utiliza en lugares muy especializados, ¿no? En lugares de diseño de circuitos electrónicos, no de construcción de circuitos, sino donde diseñan circuitos electrónicos, ¿no? O sea, digamos, sí son muy especiales esos lugares donde les dan un uso constante a este tipo de dispositivos, ¿no? Pero bueno, actualmente se pueden utilizar algunas otras herramientas para obtener las curvas del transistor, pero bueno, por lo pronto las que estoy utilizando pues son las que podemos generar con el software de simulación de Proteus, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos esa curva del transistor y la recta de carga, tratamos de ubicar dónde se intersectan y localizar el valor de voltaje para esa intersección, así como el valor de corriente. Y podríamos quizás suponer que es a los 10.245 volts y a los 2.075 miliamperes, ¿no? Que si regresan un poquito el video podrán ver que son los valores que obtuvimos en la primera etapa de cálculo, la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Entonces en ese punto de intersección es el punto Q de reposo del transistor cuando está en funcionamiento. ¿Ok? Pues bueno, como podrán ver el cálculo, una vez que ya vamos entendiendo cómo es el procedimiento, pues es muy sencillo y utilizamos un par de ecuaciones que surgen de obtener las ecuaciones de malla de las mallas que se forman con el transistor y haciendo algunas suposiciones, ¿no? Como por ejemplo en qué estado va a estar trabajando el transistor. Ahora, hasta ahorita todos los ejemplos de los que les he hablado, pues hemos supuesto que el transistor está operando en la región activa
Y para verificar que eso es correcto, o sea, ¿por qué cómo podemos saber que es correcto estos valores? Bueno, porque la corriente de colector y el voltaje colector emisor tienen sentido. ¿A qué me refiero? Bueno, si no estuviera en la región activa, es muy probable que el voltaje colector emisor nos diera otro valor, por ejemplo, mayor a 20 volts. Y eso ya no tendría sentido porque la fuente de alimentación solamente está proporcionando 20 volts. Entonces, si al obtener un voltaje colector emisor mayor a 20 volts o negativo, no tendría sentido porque si fuera negativo no estaría polarizado correctamente el transistor. Y si fuera superior, eso estaría indicando que el transistor está generando energía, lo cual pues no hace, ¿no? No puede hacer. Entonces, ¿cómo sabemos que el cálculo es correcto? Bueno, porque los voltajes, primero que nada, el voltaje colector emisor tiene sentido. Y el otro elemento que nos puede indicar que es correcto el resultado es que la corriente pues sea positiva, porque estamos suponiendo que va de colector a emisor en ese flujo, ¿no? Si sale negativa por ahí puede ser que es muy probable que el resultado sea incorrecto, no porque el método, no porque el proceso que hicimos esté mal, sino porque la suposición es la incorrecta, ¿no? Entonces, al desarrollar el ejercicio, teniendo una suposición no adecuada, pues vamos a tener resultados que no corresponden con la realidad. Bueno, entonces, en este video pues les muestro cómo es el análisis de este circuito de polarización para transistor y pues ya en el siguiente les hablaré del análisis para el circuito de polarización universal. Al igual que en los demás videos anteriores, les invito a que si encuentran información interesante, relevante para este tema en particular, pues la puedan compartir en clase o también si tienen dudas anotarlas y las checamos en clase. Por lo pronto me despido, hasta pronto.